Mba'éichapa. Péina ko árape ñamoñepyrũjeýma ñane rembiapo, ñane ñe'ẽ asãi Guarani ñane ñe'ẽ ko'ápe Pujoe Sazón Radio Libre 1200 AM rupive. Rome'ẽ peẽme oremaitei horyvéva ha jepiveguáicha roipotávo pavave g̃uarã peteĩ ára neporãmbajepéva, henyhẽva Tesãi, Mborayhu, Vy'apavẽ ha Py'aguapýgui. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre. Estamos empezando nuestro programa de todos los sábados, Guaraní Ñane Ñe'ẽ, aquí por Radio Libre 1200 AM. Hoy es el sábado 31 de agosto del año 2019 y como siempre al iniciar queremos desearles a todos un buen día, un excelente día, con salud, amor, felicidad y paz, y sobre todas las cosas que podamos cada día fortalecer siempre nuestra identidad cultural, nuestra cultura popular, que obviamente incluye e involucra a nuestra lengua guaraní, a nuestras canciones, nuestras danzas, nuestras poesías. Miaja ejina mi ñandere Saucaba, miaja ejina pe ñanembaete teba, ya haise yebi ñandereco. A pepe haisa pm tienen de teo ejina ñane ñe guaraní, o ñande purajei, ñande yeroquí, ñande ñe potiumia. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Poteña la bombo ambos apoyar a oí. A Hawaii PM, ñapisen y beteña ara puyajuja, se ve está que era y botica tu año mañete. Hoy hacemos nuevamente el programa acá desde los estudios de Radio Libre, ya que durante todo este mes estuvimos con una cantidad muy numerosa de actividades dedicadas al mes del idioma guaraní, que precisamente culmina hoy. Los sábados que no pudimos estar acá con ustedes en directo, nos tocó, por ejemplo, el día 3 de agosto estar en Corrientes, Argentina, iniciando prácticamente el mes del idioma guaraní, allí con la gente que está estudiando guaraní desde hace muchos años. Y posteriormente nos tocó estar en Caaguazú, en repatriación, el sábado 10. El 17 fuimos hacia Itapúa, a Natalio, Edelira. El pasado 24 tuvimos una serie de actividades en Caaguazú, José Domingo Campos, Ciudad del Este, todas, como les digo, vinculadas al mes del idioma guaraní. Y quiero al empezar el programa agradecer de manera muy especial a nuestra compañera Claudia Inoue, quien en nuestra ausencia se encargó de suplir esa ausencia con canciones, con grabaciones, y de nuevo entonces a ella y en la persona de ella, como siempre, también a todos los compañeros, a los directivos también de la radio, por este valioso espacio que tenemos acá, que está dedicado a la lengua guaraní. Así es que entonces a Claudia Inoue, muchas gracias por esta atención que tuvo con nosotros durante este tiempo, y con ustedes la misma cosa. Nuestro deseo siempre desde el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es acercarles a ustedes todo tipo de novedades, informaciones que en este caso están relacionadas con la lengua guaraní. Para nosotros, desde hace 34 años en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, agosto es el mes del idioma guaraní, y eso significa realizar una o más actividades diarias. No pasó un solo día de agosto sin que en algún lugar del Paraguay, o aquí en Asunción, o acá, perdón, en Fernando de la Mora, Asunción Central, o en cualquier lugar, Concepción, Alto Paraná, Itapú, Ñembucú, en alguno de estos lugares durante los 31 días de este mes de agosto se realizaron actividades de promoción cultural, conferencias, charlas, seminarios, congresos, encuentros con la poesía, con la música, festivales, y la verdad que nos sentimos muy orgullosos del trabajo desplegado por profesores, por los directores del Ateneo, de las distintas regionales, por supuesto por los estudiantes,
Y agradecer siempre a los miembros de cada comunidad, a cada miembro de cada pueblo donde el Ateneo trabaja, de cada ciudad donde el Ateneo trabaja, por haberse acercado y compartido con nosotros momentos agradables, momentos que en este caso se merecen nuestra lengua guaraní. Oye, Hasama pe Arabaí, oye, Hasabe Arañembo que Javeja, Huecatupe, Yamuingueya Jaupe Guaraní pe Arapejube. Y entonces, desde ese punto de vista, el balance nuestro hoy es que pasamos por un mes intenso con una impresionante cantidad de actividades y con mucha concurrencia en todos los eventos. Creemos que de esta manera estamos creando conciencia acerca del valor de la lengua guaraní y también a través de la lengua guaraní de todo lo que en este caso implica nuestra identidad, nuestra cultura, sobre todo así como la conocemos como cultura popular, a la cultura folclórica. Y repito, eso es en este caso el elemento más, pero más importante que nosotros en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní sostenemos y cada día, con cada actividad que hacemos, intentamos fortalecer. Y de hecho, Guaraní Ñaneñe, este programa que se emite todos los sábados por Radio Libre, es para nosotros un bastión donde hacemos escuchar nuestros puntos de vista, donde les pasamos, repito, información, las novedades que tenemos acerca del guaraní. Siempre existe en algunos lugares todavía la impresión de que poco o nada se hace por la lengua. Sin embargo, nosotros creemos que a través de este programa semanalmente les estamos acercando novedades, informaciones que demuestran que se está trabajando por el guaraní, aunque se haga muchas veces, como dice nuestro amigo Alfredo Aesken, a pulmón, se está haciendo, ¿verdad? Y aunque a veces el Estado no responde en la medida de las expectativas, de todas maneras, a través también de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, está haciendo un esfuerzo importante en la promoción y la difusión de la lengua y cultura guaraní. Lo mismo que a través de la Academia de Lengua Guaraní, presidida por el querido amigo y hermano Carlos Ferreira Quiñones. Y obviamente lo nuestro. También queremos destacar el trabajo realizado en el Instituto Superior de Lenguas, en la licenciatura en Lengua Guaraní, así como en el Instituto de Lingüística Guaraní, en la Universidad Nacional de Itapúa. Somos hoy muchas las instituciones que nos dedicamos a la promoción de la lengua y de la cultura guaraní. Y eso es una cuestión que vale la pena mencionar para que todos sepamos de que hay instituciones y que existen personas que se mueven en favor de la difusión y del fortalecimiento de la lengua guaraní. Yahisaya Javo, Baisaba Pe Guaraní, Ñacarapu, Baisaba Imbarete Yegojo, a Pemba Iponaveva, tres en Dape, Oreros de Sakuri, Mita Mimi, Mita Rusu, Mita Cuñá, Oñe Eva, Oyerokiva, Iba Ñe Potu, Oñanduka y Cuello Jaiku Jabeña Neñe Guaraní. Apea te cotenea cointe ñamón barete bella jao. Ara a ñamba apove y catu janguaisa ñamoañete pe guaraní peju guaraní eco pucuta pe guaraní ojenon de ajina pe ara peju. Apea upeseramo romo CPM abeyu peseramo oreye hisakoa ahora maitei a lleva pe ñeme jagueres ecoaco yasipe ape koyasu pukukueya bebé ñamba po jagueres ñaneñe guaraní ra kupape peape teimba de tuisapa yepeva haipona pe sahabi pe seramo ñamombe aje kwami umimba oiko ko yasi pukukueya bebé opa bepe oreputino akuepe eta wiye ha ñamba poke ya se bepe guaraní ra kupape